tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de charlar con un investigador que ha trabajado el tema de la pastoral indígena de San Cristóbal, todos estos temas que tienen que ver con la teología de la liberación. Bueno, ya conoceremos sobre el tema enseguida. Él es el doctor Jorge Valtierra Zamudio. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Antropología Social y doctor en Antropología, ambos, la maestría y el doctorado, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS. Fue investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde desarrolló una línea de investigación sobre patrimonio cultural, derechos culturales, sobre todo en contextos indígenas en Guanajuato, Oaxaca y Chiapas. En la actualidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT e investigador en la Universidad La Salle en la Ciudad de México, donde continúa con una línea de investigación similar, además de estudios sobre gobernanza cultural y religión. Entre sus publicaciones recientes está el libro La Pastoral Indígena del siglo XXI en el sur de México, Misioneros, Sociedad Civil y Gobernanza, publicado en 2019, y algunos artículos en revistas internacionales indexadas en 2020 como Interculturalidad e Inculturación en la Teología en México y Guatemala, Día de Muertos en Oaxaca, Mercantilización y Folclorización del Patrimonio Cultural, la interculturalidad en la pastoral indígena hacia un diálogo interreligioso en México, Guatemala y Ecuador. Pues antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y pues bienvenido. Un gran tema sin duda, apasionante. ¿Cómo estás, Jorge? Pues un gran placer participar en tu programa. Pues bueno, estamos bien, que en la actualidad eso ya es una ventaja Sí. Con la situación de pandemia. Sin embargo, no estamos pues sin hacer absolutamente nada. Al contrario, tenemos mucho trabajo, hay mucho material que se ha recopilado y que bueno, pues es la oportunidad justamente para seguirlo trabajando. Y pues continúo, evidentemente, con algunos de estos temas relacionados con el fenómeno religioso, con colegas entrañables de otras instituciones, de la Autónoma de Coahuila, por ejemplo, de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y bueno, donde en estos momentos me encuentro, pues aprovechando también la facilidad que nos da a veces el home office. Y pues bueno, con recuerdos entrañables sobre Chiapas, a pesar de que el año pasado hubo un acercamiento en Chiapas que tenía como otros propósitos, ya relacionados un poco más con fortalecimiento cultural, la lengua, ¿no? En la zona Chuj, en esta área de las lagunas de Montebello. Pues aún así hay recuerdos muy, muy gratos de esta investigación que como doctorante pues inicié, incluso como maestrante, inicié en las cañadas tojolabales y relacionado sobre todo con la misión de Guadalupe de los hermanos maristas. Y bueno, pues evidentemente la Castalia, ahí hubo un encuentro muy, muy interesante, ¿no? Pero muchas gracias por recordarme también toda esta experiencia. Claro, excelente. Bueno, si te parece bien, empecemos por el principio. ¿Cómo llegaste a Chiapas y cómo se despertó tu interés por este tema? Bueno, fue prácticamente casual. De alguna manera yo llegué a tener formación religiosa, no me refiero únicamente en mi escolaridad, digamos, básica y media superior, justamente con los hermanos maristas, sino que además estuve un tiempo con los hermanos maristas en formación, muy, muy poco tiempo. Y bueno, siempre llegué a tener como esta inquietud, incluso cuando estaba estudiando historia, por el fenómeno religioso, en particular el guadalupanismo, ¿no? Este fenómeno que es muy, muy interesante desde la perspectiva antropológica, pero también histórica, y que habla justamente de la religiosidad popular, la manifestación o la vivencia tal cual de la religión y no tanto esta parte doctrinaria, en la que de alguna manera se contrasta pues los cánones, ¿no? Con la práctica, con la praxis como tal.
Y bueno, eso me llevó en un principio a buscar un espacio cuando entré a la maestría justamente para tratar de ver algunos fenómenos que me habían llamado mucho la atención, que es justamente la teología india, y que no entendía bien realmente de qué se trataba esto. Incluso con el paso de los años, he ido cambiando un poco mi perspectiva al respecto, porque si bien al inicio lo concebía más como una forma de folclorizar o una forma de alguna manera recrear o reinterpretar tal cual el cristianismo, ¿no? Eh, una especie de New Age, si lo queremos ver así, y que sí lo hay, pero al mismo tiempo el hecho de estar conviviendo con la gente, pues te va cambiando un poco también la perspectiva. Y bueno, pues Chiapas era un lugar muy, muy especial cuando estudiaba en Ciesas. Una de las cuestiones que ahí mencionaban es que Chiapas es el gran laboratorio de estudio del fenómeno religioso por la gran diversidad, ¿no? Y sobre todo viendo la gran diversidad cultural, ¿no? No nada más diversidad religiosa, sino diversidad cultural. Y bueno, pues eso me llevó a pensar que probablemente el propósito de una investigación como la que quería hacer no era estudiar realmente a los pueblos indígenas, sino estudiar a los misioneros. Eso me llevó a la misión de Guadalupe, de alguna manera poder entablar una conversación con el director de la misión de Guadalupe en ese entonces, Juan Carlos Robles Gil. Hubo una empatía importante y que bueno, pues me dio oportunidad de vivir ahí 3 meses, eh, digamos, el trabajo de campo de la maestría. Ya posteriormente, cuando regreso al doctorado, pues ya no estaré viviendo ahí, pero sigo trabajando de cerca con ellos y ya con otros propósitos, ¿no? Claro. La misión de Guadalupe, hay que aclararlo para nuestra audiencia, está en San Cristóbal y la otra gran punta de lanza está en Comitán, que es la Castalia. Pero para llegar a esto, ¿qué te parece si nos ilustras un poco con respecto al origen de todo este movimiento religioso, social que se dio en Chiapas? Es decir, la época, y te quiero agradecer muchísimo el que me hayas hecho llegar ese magnífico libro tuyo recién publicado y que es producto de todo esto, Pastoral Indígena, siglo XXI, sumamente interesante. Me encontré allí con un personaje que yo había escuchado alguna vez en mi infancia, a don Lucio Torreblanca, que es el gran personaje iniciador que dio después pauta al gran trabajo de Samuel Ruiz. ¿Qué te parece si nos cuentas eso y las circunstancias en que estaba la Iglesia Católica y la transformación que se fue dando desde Latinoamérica después del Concilio Vaticano II, lo que pasó también en Colombia con estos encuentros? En fin, son tuyos los Claro que, micrófonos. Adelante. claro que sí. Bueno, primero aclarar que en la actualidad la misión de Guadalupe se encuentra en Comitán, en el barrio de las Siete Ah, Esquinas. Pero claro. en efecto inició en San Cristóbal de las Casas, justamente con un proyecto del que ya estaré hablando un poco más adelante, pero partiendo de Lucio Torreblanca, 1944 a 1959 aproximadamente. Tenemos eh, pues digamos, todavía una iglesia sumamente doctrinaria, con características de tipo asistencialista, es decir, eh, don Lucio nota evidentemente que existe una gran necesidad en la población, que hay, o bueno, en el, digamos, la demarcación de la diócesis, que hay abuso, que hay finalmente marginación hacia los pueblos indígenas y una explotación muy, muy clara por parte de estos cacicazgos tan característicos, digamos, en todo el país, pero sobre todo aún en esta época, a pesar de la Revolución Mexicana, a pesar del reparto agrario, etcétera, pues encontramos situaciones bastante, bastante complejas con los pueblos indígenas. Y bueno, algo que es muy, muy interesante, porque esto es antes del Concilio Vaticano II, en que, bueno, pues hay como toda una reforma y hay una expectativa finalmente de transformar la actividad pastoral de la iglesia, digo, lo decimos así a grandes rasgos,
Con don Lucio Torreblanca, Monseñor Lucio Torreblanca, hubo una interpretación un discernimiento finalmente de esta realidad de los pueblos indígenas en Chiapas, ¿no? Un discernimiento de la diversidad cultural que había y las actividades que emprende, me refiero a la actividad pastoral, va justamente en ese tono, ¿no? Específicamente dirigido a esta situación de diversidad cultural y podría justamente pensarse en una forma de pastoral indígena. Claro que es muy diferente a esta pastoral indígena de Samuel Ruiz, en donde ya se habla de una catequesis integradora y bueno, en fin, otros aspectos que también a don Samuel le toca un proceso de transición muy, muy interesante porque empieza digamos, antes del Concilio Vaticano II y, bueno, continúa después del Concilio Vaticano II y, bueno, tiene que irse adaptando. Pero justamente con don Lucio se dio una actividad o una praxis pastoral enfocada justamente en esta realidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, todavía muestra una serie de acciones un tanto asistencialistas y que es propio de la época, era de alguna manera una práctica muy, muy común en el país, pero que sobresale evidentemente si lo comparamos obviamente con otros prelados, ¿no? Con otros jerarcas eclesiásticos de otras zonas del país, en donde, bueno, más bien ahí se notaba cómo se concentraba finalmente el poder en estas personas y además pues empieza también a coincidir con una etapa histórica del país en la que la idea del comunismo es algo que tiene que rechazarse, ¿no? Estamos hablando también de un periodo en el que, pues en América Latina hay muchos problemas, hay una agitación, una tensión muy, muy fuerte a raíz de estos movimientos, que no necesariamente estamos hablando de movimientos guerrilleros, pero sí un pensamiento que empieza poco a poco a crecer, ¿no? Y que, bueno, sobre todo va a tener una materialización, por así decirlo, muy, muy importante justamente con la Revolución Cubana en 1959 y que va a influir realmente al subcontinente, ¿no? En general, incluyendo una buena parte de México. Y bueno, pues las políticas mexicanas y el ambiente político, de esto nos habla mucho Roberto Blancarte, Camp, en fin, justamente había una tensión entre el Estado, esta jerarquía eclesiástica de la vieja guardia, por así decirlo, con jóvenes que de alguna manera incluso jóvenes religiosos que de alguna manera están también muy, muy involucrados con toda esta tensión y todo este movimiento finalmente que se opone a esas medidas enérgicas, conservadoras, ortodoxas, tal cual, del Estado, y que bueno, eso no le toca a Monseñor Lucio Torreblanca, ¿no? Él de alguna manera continúa con esta pastoral enfocada en los pueblos indígenas, pero ciertamente una pastoral mucho más conservadora o mucho más doctrinaria, y es a Samuel Ruiz más bien al que le corresponde y que vive finalmente estas tensiones, ¿no? Ya posteriormente, cuando hablamos, bueno, siguiendo un poco esta pregunta que haces, relacionada con, por ejemplo, en Colombia, en Medellín, en 1968, esta conferencia general del episcopado latinoamericano, como producto, evidentemente, como influencia del Concilio Vaticano II, que se da entre 1962 y 1965, pues existe finalmente un debate y es muy interesante revisar, en fin, la conferencia, pues, porque hay una idea a partir de críticas incluso de las ciencias sociales, que también se transforman mucho las ciencias sociales. Los antropólogos ya no están con esta idea finalmente del indígena como un menor de edad, etcétera, sino como un indígena que tiene que considerarse, que tiene que respetarse esa diferencia. Y hay una crítica muy fuerte que se hace a la iglesia y a los misioneros
católicos en particular, relacionado con esta idea de etnocidio, ¿no? O sea, una serie de prácticas muy, muy asistencialistas que en realidad lo que hacen es negar o ignorar, mejor dicho, esas particularidades o esa diversidad cultural característica de los pueblos indígenas en América Latina. Y bueno, pues lo que sucede justamente en 1968 en Medellín es, entre otras cosas, una discusión acerca de esto, y todo eso lo vive don Samuel. Y lo viven otros mexicanos, a pesar de que en México, ahí sí no estoy tan seguro que pueda hablarse abiertamente de teología de la liberación, o por lo menos no como se plantea en otras partes de América Latina, me refiero Centroamérica, me refiero Perú, me refiero Brasil, ¿no? Porque hay también como una idea de adaptarse a estas diversas culturas, ¿no? Y hablamos también de, desafortunadamente recién fallecido Arturo Lona Reyes, por ejemplo, en la zona del Istmo, ¿no? De Tehuantepec, que tuvo una actividad muy, muy importante y que, bueno, tenía evidentemente toda esta formación y toda esta idea de la liberación tal cual del pobre y el oprimido, pero con una perspectiva de aceptación tal cual de los pueblos indígenas y de diferenciarlos y de reconocer esas diferencias, como en su momento también don Bartolomé Carrasco, que fue arzobispo de Oaxaca, entre otros, ¿no? Y bueno, don Samuel Ruiz, justamente con esta perspectiva, empieza poco a poco a ir transformando esa catequesis mucho más asistencialista, ortodoxa, doctrinaria, etcétera, y bueno, habrá una participación muy importante de muchos religiosos, los jesuitas, evidentemente, tenemos a los dominicos que, a pesar de tener esta imagen o estereotipo de ser sumamente conservadores, pues tenemos dominicos muy, muy militantes, ¿no? Desde Miguel Concha hasta Pablo Iribarren, y bueno, que se van concentrando también en Chiapas, en Guatemala, en las Verapaces, por ejemplo, y que tienen incluso un involucramiento tal que enfrentan incluso al Estado en defensa de los pueblos indígenas y sus derechos. Y tenemos a otras congregaciones justamente como los Hermanos Maristas de la Enseñanza, una congregación que, pues además de la experiencia que yo tuve con ellos y además una experiencia en trabajo de campo, pues en realidad siempre se han dedicado a la parte educativa, pero no se caracterizan por ser radicales, ¿no? A lo mejor como la imagen que se puede tener de los jesuitas, y sin embargo sí hay un núcleo misionero que empieza a tener también esta conciencia y se van involucrando no nada más en los discursos de Medellín 68 y en la catequesis integradora que empieza poco a poco a conformar el liderazgo tal cual de Samuel Ruiz, sino que llegan a tomar de alguna forma este posicionamiento propio de la teología de la liberación y que bueno, eso fue un boom finalmente en los años 70, en los años 80, pero a la par de eso, porque no se trata de una burda toma finalmente de las armas y no, hay una imagen muy, muy negativa que se tiene al respecto. Hubo mucha polémica, sobre todo con el pontificado de Juan Pablo II, sino que se pensaba también en una forma de eh, formar justamente con esta capacidad y esta, pues digamos, ¿cómo decirlo? Esta vocación tal cual, educativa, formar a los hermanos indígenas, como ellos les llaman, ¿no? A los hermanos indígenas en otro tipo de actividades, desde carpintería, talabartería, lectura, ¿no? Enseñarles a contar, ¿no? Pensando en matemáticas muy, muy básicas, en fin, cuestiones que sean esenciales, evidentemente, para su actividad, y dentro de esa formación estaba justamente la formación religiosa. La idea que rompe esquemas, que escandaliza a los sectores más conservadores, es, por ejemplo, la formación tal cual de diáconos indígenas, ¿no? Que es parte, me parece, de lo que más se destaca de este periodo de Samuel Ruiz, de 1960, aunque entra en 1959, pero ya en funciones, 1960 al año 2000, y que bueno, algo que sí se expresa con mucha claridad
las reacciones finalmente ante este tipo de actividades es que sigue habiendo una dinámica de marginación, de racismo, de exclusión tal cual de los pueblos indígenas. Y bueno, pues a esto es lo que, insisto, a grandes rasgos sería muy complejo, habría que meterse mucho también el tercer encuentro diocesano, por ejemplo, en fin, encuentros muy, muy importantes, como en 1974, un encuentro, un congreso indígena que pues también de alguna manera resalta como toda esta práctica, se escucha la voz de los pueblos indígenas, de Tzotziles, tojolabales, celtales, principalmente choles de alguna manera, ¿no? Porque sigue habiendo, y eso creo que sí se tiene que decir, sigue habiendo minorías dentro de los pueblos indígenas que siguen en un estado, digamos, de invisibilización. Sin embargo, aquí, en este tipo de encuentros organizado por el propio Samuel Ruiz y con esta dinámica de esta catequesis integradora y la pastoral indígena, se escucha la voz de los pueblos indígenas y las necesidades, ¿no? Y sobre todo lo que destaca mucho Pablo Iribarren, el superior en ese momento de los dominicos, ¿no? Eh, justamente la idea de estos pueblos indígenas que dicen, ok, ya nos enseñaste, digo, estoy parafraseando, pero ya nos enseñaste a curar o a sanar el alma, pero ¿quién va a sanar o cómo vamos a sanar nuestros cuerpos? ¿No? O sea, la necesidad de hambre. Y entonces esto hace que justamente la catequesis integradora de don Samuel y en adelante esta pastoral indígena no se concentre únicamente o de manera exclusiva a la catequesis como tal o a la evangelización como esta idea un poco trasnochada, ¿no? Colonizante, una idea de, a ver, tú no sabes nada y yo te voy a salvar y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y te voy a dar la palabra de Dios, sino una catequesis o una práctica pastoral que también se enfoque justamente en los problemas reales de los pueblos indígenas, opresión, hambre, etcétera. Y ahí es donde influye mucho y donde podemos ver con mucha claridad esta tendencia de liberacionismo, como le llama Marco Estrada, ¿no? Em, te estoy escuchando y estoy pensando en que, pues el antecedente de Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, ¿no? Y hago una suposición, creo que es bastante tonta, pero se me ocurre que, ¿qué hubiera ocurrido con esta pastoral si se hubiera iniciado 4 siglos atrás, ¿no? Bueno, era improbable, los tiempos de la iglesia, del statu quo no lo permitían. Pero bueno, a partir de este momento que nos acabas de dar este cuadro histórico, este antecedente, ya vas a las cañadas, a la cañada Tojolabal. Ya te toca vivir de cerca esa experiencia con aquellos antecedentes, por supuesto, y qué significa todo ese proceso en la cañada Tojolabal. En este caso, bueno, y los Chuj, pues son otro asunto, por supuesto, pero tu experiencia con la misión de Guadalupe, por favor, Jorge. Bueno, uno llega con una carga ideológica y cultural que es difícil a veces deshacerse de eso. Una formación católica en general, una familia católica, y bueno, pues completamente educado, digamos, en ese tenor, por un lado, y por otro lado, pues ya algún tiempo estudiando en la UNAM y ya posteriormente en CIESAS, con una postura aparentemente más científica, ¿no? Con compañeros y profesores que pues evidentemente no podríamos pensarlos como creyentes y que bueno, también va influyendo muchísimo en mi formación. Y cuando llego a la misión de Guadalupe, pues llego con una postura de pues suspicacia en cierta medida, ¿no? Hacia las prácticas y toda esta idea de las que ellos hablan constantemente. Y me parece que un poco este ego propio, y creo que se tiene que decir de esa manera, el ego propio de los antropólogos o de los científicos sociales al respecto, eh, los hace de alguna manera o nos hace de alguna manera ser incrédulos absolutamente de todo, ¿no?
incluso caer un poco en esta idea de burla, ¿no? Hacia cierto tipo de prácticas, y que más bien cuando justamente se empieza a experimentar otro tipo de vivencias, sin por eso decir que la antropología debería volverse cristiana o no, 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 pero ser mucho más abiertos en muchos aspectos. Una de las cosas que me di cuenta es que la gente de la Misión de Guadalupe verdaderamente se parte el alma por ir a la comunidad. Como decimos, enlodarse las botas, ¿no? Realmente llegar a estas comunidades de difícil acceso, aunque desafortunadamente ya hay más caminos que llegan a las comunidades y eso tiene consecuencias, pero en esa época todavía había muchas de las comunidades, de la que hablo mucho es San Arturo Las Flores, donde tuve experiencias mucho más cercanas, que está más o menos en el límite entre Margaritas y Altamirano, pero pues es una comunidad de difícil acceso. Tener que caminar 10 horas, por ejemplo, cuesta arriba para llegar a la montaña cuando uno viene de ciudad y todo, pues se acaban y se tienen que acabar evidentemente esos juicios de valor científicos y llegar a ser incluso autocrítico y, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo los científicos sociales, no? O sea, los científicos sociales de alguna manera critican, analizan algo, pero si no es en la comodidad, no hablo de todos, evidentemente, pero si no es en la comodidad de un jeep para llegar a la comunidad, la verdad es que no se hace gran cosa, ¿no? Quizá la experiencia justamente que tuve al estar acompañando a los misioneros de la misión de Guadalupe, que sobre todo tiene uno la idea de, eh, bueno, para empezar, como había comentado antes del inicio del programa, yo tenía la idea de estudiar a los misioneros, no a los tojolabales, ¿no? Según yo, esa era mi parte subversiva y original de la investigación, pero no se puede estudiar algo aparte y uno se va situando, se va metiendo, se va involucrando en todo esto y aunque yo no creo evidentemente en esta parte de la teología india, el significado como tal, o sea, el ejercicio de situarme, que además fue muy poco tiempo en estricto sentido el que estuve ahí, ¿no? Y a pesar, insisto, de que no puedo creer por completo en esto, respeto mucho y traté de entender evidentemente lo que esto significaba. Hay una parte muy interesante que eh, pues también en la convivencia tal cual con la misión de Guadalupe me hizo entender cuál era la importancia de la religión y la forma en la que se expresa la religión. Y es que cuando yo estaba haciendo tal cual mi trabajo de campo en la maestría, coincidió desafortunadamente con la muerte de mi madre, ¿no? Y que, bueno, pues yo estaba muy apegado, evidentemente, y bueno, pues finalmente pues es la mamá y duele mucho, y estaba desconsolado, pero al mismo tiempo seguía ahí en en esta investigación, en el trabajo de campo, y hubo un momento de oración muy al estilo recreativo, recordaba justamente a los hermanos maristas, pero además con algunas características muy de hacer el altar maya, de reflexionar una manera distinta de orar, que yo al principio criticaba mucho, que me parecía muy folclórico, que me parecía una reinterpretación tal cual de esto. Y la verdad sentí tal acompañamiento que más allá de volverme creyente, digamos, en esto, entendí justamente cuál es el significado y cuál es la utilidad tal cual de la religión, el papel que esto juega, ¿no? Son esas experiencias finalmente las que me llevaron a entender que no se trata simplemente de una forma de colonizar o de recolonizar tal cual a los pueblos indígenas, sino una dinámica tal cual pastoral que trata de alguna forma de generar una comunicación entre indígenas y no indígenas que sigue habiendo como una brecha bastante amplia, que sigue habiendo una perspectiva del indígena como alguien menor de edad, como alguien incapaz, etcétera, etcétera, y que el intento finalmente de llevar esa comunicación tiene que ver con, pues quiero entender quién eres, qué es lo que piensas, cómo de alguna manera percibes las cosas, ¿no? Para que pueda haber esa comunicación. Y al final me parece que hay cuestiones muy interesantes que algunos de los misioneros ahí decían que finalmente los tojolabales a ellos los convirtieron y no los misioneros a los tojolabales, ¿no?
Es algo muy, muy interesante. Y la Castalia, al contrario, la parte interesante que vi ahí, a diferencia de muchos de los agentes de pastoral en la misión de Guadalupe, que en estricto sentido duran 6 meses, ¿no? Digamos, con esas funciones, y después, y esa es una característica de la congregación, después deben ir a otro lado, ¿no? Son las reglas. Pues el padre Ramón tenía en ese momento 40 años de misionero, cerca de 40 años de ser misionero, hablaba el Tojolabal, convivió con Carlos Lenkersdorf, como bien mencionabas antes del inicio del programa, tuvo otro tipo de experiencias. Podríamos decir que el padre Ramón en un momento dado podría emularse, y a veces yo escuchaba el chisme finalmente, que es un dispositivo antropológico muy, muy interesante, no nada más para enterarse de las cosas, sino saber los mecanismos tal cual de estas comunidades. Decían que incluso el padre Ramón era tojolabal, cosa que no va por ahí, pero pues una persona que de alguna manera conocía muy, muy bien la cultura tojolabal, aunque evidentemente como persona de su tiempo, como un individuo con otra formación, con otra ideología, muy moderno desde mi perspectiva para la edad que tenía y sobre todo la época en la que se formó. Eh, pero una de las cosas que decía es que no hay que reinterpretar, no hay que imponerles, a ver, tú tienes que hacer esto y tienes que rezar de esta forma. No, porque ellos ya lo saben. Y algo que me queda muy, muy presente de las palabras del padre Ramón fue cuando preguntaba, evidentemente, pues, cómo era justamente esta forma, digamos, de pensar la religiosidad tal cual de los tojolabales desde su perspectiva, y decía, bueno, los misioneros llegamos con la idea de saberlo absolutamente todo. Llegas con estas comunidades y les dices que les vas a dar la palabra de Dios, y resulta que ellos conocen mejor la palabra de Dios que los pobres, que los pobres misioneros, ¿no? Que apenas ahí están, digamos, como iniciando y tienen que buscar en la Biblia. Y bueno, es cierto, al final, otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención de los tojolabales es que se pretende finalmente que ellos nunca estarán lo suficientemente evangelizados, y que hay que continuar con ese proceso, y que hay que transformar y cambiar evidentemente una serie de costumbres cuando ellos en realidad tienen una práctica religiosa que se transmite de generación en generación de mucho tiempo atrás, ¿no? Son más cristianos, digamos, llevan un rito cristiano mucho más apegado a, pues algo que podríamos pensar como más ortodoxo o más tradicional en cierta medida de lo que nosotros creemos. Aunque, y eso pues podríamos hablar un poco después de esa parte, cuando ya se convive mucho más con los tojolabales, que esa es otra etapa también que tuve, pues empieza uno a entender también cierto tipo de prácticas que dice uno, esto no es cristiano, ¿no? Aquí hablamos ya como de un sincretismo, pero bueno, sobre todo destaco esta experiencia que tuve con los misioneros, y que, pues a pesar de que se puede criticar mucho, sobre todo con esta idea de la iglesia como un organismo colonizador, etcétera, etcétera, la verdad es que sí trabajan mucho, y creo que trabajan mucho más, evidentemente, que los propios científicos sociales, ¿no? Claro, no quería interrumpirte, Jorge, muy interesante, pero sí quiero hacer dos aclaraciones. Bueno, la primera, antes de iniciar el programa yo le comentaba al doctor Jorge Valtierra el hecho de que me puse a buscar material justamente que grabamos de Entre Tejas TV y me encontré una entrevista con el padre Ramón que realizamos en La Castalia en el 2012 y con cosas muy, muy, muy interesantes que se me ocurrió editar para presentarlo después de este programa. Justamente le decía al doctor Jorge Valtierra que no presentaba antes esa entrevista porque había que entender muchas cosas antes explicadas en esta entrevista justamente. Y por lo cual los invitamos a ver esa entrevista, por supuesto, a quienes nos acompañan en Entre Tejas. Y segundo, yo quisiera que también comentaras algo. En verdad que la idea que uno tiene desde fuera de los misioneros es la de los misioneros del siglo XVI y XVII que llegaron a estas tierras
los misioneros quizá que hemos visto en las películas que van al África, pero están los misioneros aquí tan cerca de nosotros, en Comitán, en San Cristóbal, en todo Chiapas. ¿Qué exactamente hace un misionero desde la misión de Guadalupe, desde la Castalia? ¿Nos puedes obsequiar unos minutitos sobre este tema? Porque creo que es fundamental digo, para ti fue algo es muy común porque lo viviste, lo conviviste con ellos, pero quienes estamos afuera no tenemos una idea clara, ni aproximada, yo creo, ¿no? Claro, bueno, es muy interesante porque justamente la idea que tenemos del misionero como este personaje del siglo XVI, XVII, yo creo que sigue prevaleciendo en la imagen la idea, pues, de muchísima gente. Eh, y una de las cosas que no nada más el coordinador de la misión detestaba el que yo dijera que era el director, porque dice, no, esto es una jerarquía con la que no estoy de acuerdo, pero bueno, le tocaba ser el coordinador, digamos. Y una de las cosas que me decía es que no puede pensarse, evidentemente, en misioneros con este tipo de características y por eso ellos se asumen como agentes de pastoral, para hacer un poco también como esa diferencia. Digo, al final podríamos utilizar ambas palabras y probablemente cuando hacemos algo mucho más de difusión, un texto de difusión, pues igual es mucho más adecuado para efectos prácticos decir misionero en lugar de agente pastoral. Pero ¿qué es lo que hace un agente pastoral? Tiene evidentemente un apego muy importante a la diócesis y bueno, pues a partir de las decisiones que se toman desde allí, pues ellos hacen una adaptación finalmente a su práctica común. ¿Qué es lo que hace? El caso de la misión de Guadalupe es muy interesante porque, insisto, los hermanos maristas, uno de los principales carismas se relaciona, del carisma tal cual marista, se relaciona con la educación. Entonces, dentro de esta dinámica que ya había mencionado, la misión de Guadalupe de antaño, que daba cursos en donde, pues de hecho había como una especie de internado, según advierten algunas descripciones, o el hermano Carlos Martínez Lavín, por ejemplo, había una serie de, como un internado, diferentes habitaciones, en donde llegaban varios grupos indígenas, no necesariamente tojolabales, había también celtales y tzotziles, y bueno, pues ahí se quedaban bastante tiempo. Entiendo que alrededor de 8 meses en estos talleres y cursos de formación para que regresaran a las comunidades. Y la idea muy interesante de don Samuel, pensando en la dificultad y la escasez también sacerdotal de ir a cada una de las comunidades a atender todas estas zonas, era formar catequistas indígenas, ¿no? Que regresaran a su comunidad y bueno, pues ahí continuaran justamente con la labor propiamente de la iglesia y de esta pastoral. La misión de Guadalupe con el paso del tiempo, sobre todo en los años 90, ¿no? Y ya en Comitán, ya no en San Cristóbal de las Casas, ve la necesidad de atender la petición de algunas comunidades que ya, o sea, son comunidades tojolabales y podemos encontrar quizá ancianos que hablan tojolabal, pero prácticamente el desplazamiento cultural y lingüístico ha sido devastador. Entonces, ya incluso podríamos pensar en comunidades campesinas, pero comunidades que justamente, San Antonio Monterrey, por ejemplo, es una de estas, ¿no? En esta zona pinada que le llaman de las Margaritas. Y pues al no querer involucrarse en el EZLN tal cual, hubo muchos que no se quisieron involucrar en ese movimiento, pero al no haber tampoco educación por parte del gobierno en la zona, ellos pidieron a la misión que pues hubiera algún mecanismo o alguna organización tal cual para educar, ¿no? Y lo que crearon es algo muy interesante que se llama Universidad de la Montaña. Digo se llama porque, aunque ya no opera, digamos, tal cual como un centro, digamos, de capacitación, sino que se ha extendido, que ha sido algo finalmente de lo que se han apropiado, por lo menos hasta donde yo me quedé, los propios pueblos.
las comunidades, y esto más bien se ha extendido, tenían la idea de formar a los indígenas, pero ya no nada más en esta cuestión religiosa o catequética, sino, por ejemplo, en agroecología, en capacitarlos, por ejemplo, para crear o para formar promotores de salud, promotores de educación, la parte cultural que es muy importante y creo que algo que no a veces no tomamos mucho en cuenta es la importancia de saber quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, toda esta cuestión cultural, histórica, etcétera, era parte también de este proyecto. Y empezaron a implementar justamente con estos talleres una serie de eh, dispositivos, ¿no? Que la propia Misión de Guadalupe, junto con algunas ONG, empezaron también a colaborar y que tiene que ver, por ejemplo, con letrinas secas, ¿no? Para aprovechar también esto como abono y que fuera un abono orgánico que no devastara tal cual a sus campos, buscar formas, por ejemplo, para árboles de rápido crecimiento para leña, ¿no? Y no estar deforestando tal cual su entorno natural, mecanismos para extraer agua, y llevar el agua tal cual a la comunidad. En fin, hay muchas cosas. A mí me tocó ver justamente estas letrinas secas. Yo supongo que sigue habiendo algo de esto. Estufas ahorradoras de leña, por ejemplo. En fin, o sea, mucho de esto, pero veo en las fotos que tienen ahí un mural, no sé si siga estando ahí, pero tenían como un mural muy, muy interesante en la Misión de Guadalupe, en donde pues un hermano que sí conocí y me parece que actualmente está ahí en la Misión de Guadalupe, regresó el hermano Jorge Carrasco, muy, muy querido entre los pobladores. Y bueno, pues él ayudó muchísimo y entró mucho también en la creación de cooperativas de consumo, por ejemplo, y además meter un sistema justamente de extracción de agua para llevar a muchas comunidades. Entonces, la misión de Guadalupe se empezó a encargar mucho de este tipo de prácticas y hasta donde yo me quedé, por lo menos hasta el 2012, 2013 incluso, se divide en, digamos, como en departamentos, pensando como una empresa, ¿no? Y uno tiene que ver evidentemente con la teología india, que es muy, muy importante porque no se trata finalmente de abandonar toda esta práctica catequética y de acompañamiento. Ellos hablan más de acompañamiento que de un adoctrinamiento, ¿no? Y me parece que tienen más justamente esa postura de acompañamiento. Y otra sección que tiene que ver con esta parte de educación, ¿no? Y lo que es muy interesante también es una perspectiva, o por lo menos como me tocó en este periodo, en 2008 específicamente, ahí llegué, fue la primera vez que estuve en la misión de Guadalupe. Lo que me llamó mucho la atención es este pensamiento ecuménico, ¿no? Entonces, no importa si la colaboración es, por ejemplo, con evangélicos, ¿no? O si es, digo, sería muy difícil, sería muy extraño desde mi perspectiva que esto se diera, pero no están cerrados a esa posibilidad, por ejemplo, con testigos de Jehová, o con cualquier otra denominación religiosa no católica, siempre y cuando sea en beneficio, evidentemente, de los pobladores. Y se ha dado una dinámica buenísima. Estuve también en un encuentro de teología india. Tuve la fortuna, porque entiendo que es muy difícil estar en uno de estos encuentros, y bueno, pues el encuentro tal cual de diferentes pueblos mayenses, ¿no? Que estamos hablando desde Yucatán, que se trasladaron a Sibacá, en Ocosingo. Ahí estuvieron hablando evidentemente de la importancia tal cual de la madre tierra, pues tal cual, o sea, un encuentro religioso pero relacionado con el medio ambiente, y encontramos ahí muchos evangélicos, ¿no? Que estaban también participando. Entonces, de alguna manera, mucho de lo que tratan de hacer es a la par tal cual de lo que viene en el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, son hermanos, incluso en el Concilio Vaticano II se habla de hermanos separados, pero hermanos al fin, ¿no? Entonces, esta idea también la desarrollaron muchísimo. Y bueno, pues esa es mi experiencia y un poco para que se entienda qué es lo que hacen los misioneros, ¿no? Sí, claro, claro. Fíjate que te estoy escuchando y quiero hacerte varias preguntas. Eh, Primero, esta Universidad de la Tierra, ¿tiene que ver este concepto con lo que después ocurrió con las universidades interculturales en el estado de Chiapas?
que de alguna manera el Estado mexicano, el gobierno, haya tomado muchas de las ideas de estos acuerdos que se han dado en las comunidades para su beneficio, para desintegrar. Porque te estoy escuchando y ya te cuenta que estoy viendo todo el programa de Cedesol y todo el programa de lucha contra el hambre y todo eso como para desarticular un poco la organización que se daba dentro de las comunidades y a la cual aportaba mucho la misión de Guadalupe, por supuesto, ¿no? Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta es el tema de, que es más amplio, por supuesto, de cómo, bueno, ¿cuál es la explicación que se puede dar a este nexo que se nos hizo creer o ver, o es cierto, de que todo el trabajo pastoral de don Samuel Ruiz desembocó en el EZLN y que pues últimamente sabemos que no, que hay discrepancias en ese sentido, ¿no? Bueno, te dejo con esas dos preguntas para empezar. Tengo otras, si me lo permites, despuesito. Bueno, bueno, eso implica mucha responsabilidad, evidentemente, contestar esto y honestamente yo desconozco eh, la influencia que pudo haber tenido a lo mejor esta práctica en programas sociales y bueno, evidentemente en la iniciativa y desarrollo de, por ejemplo, las universidades interculturales. Y sin embargo, puedo pensar que no va por ahí el asunto. La Universidad de la Montaña, que no es la Universidad de la Tierra que conocemos a lo mejor y que está mucho más vinculado al EZ, ¿no? La Universidad de la Montaña fue un proyecto que estaba localizado en la comunidad de San Antonio, Monterrey, y que, bueno, tenía de alguna manera o tuvo una proyección que iba mucho más allá de una idea de generar conocimiento integral, conocimiento pragmático, ¿no? Algo que sirviera tal cual a las comunidades y que no se concentraba específicamente en un recinto. Probablemente era mucho más práctico porque era una comunidad relativamente cercana a la zona en donde trabaja la misión de Guadalupe y que obedecía a necesidades muy específicas de la región, de esta zona pinada, boscosa, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, al final hay una dispersión, insisto, a partir de la formación de promotores de salud, promotores de educación, en fin, hay una dispersión de estos resultados y creo que en ese sentido ha sido muy exitosa y continúa finalmente en labores, ¿no? Y hacen talleres, pues, digamos, como de, eh, pues, agroecología y de implementar, insisto, como dispositivos para mejorar sin afectar el medio ambiente, para mejorar pues el estilo de vida finalmente de las personas, ¿no? Y no depender, sobre todo esa cuestión es muy, muy importante y por eso no creo necesariamente que tenga que ver mucho con esta perspectiva de gobierno, porque de hecho, algo de lo que me comentaba, digo, no tengo la autorización para decir el nombre, pero uno de los agentes de pastoral, algo que sí me comentaba es que pues, también la perspectiva que se tiene en esta práctica pastoral es hacer o formar gente que no dependa tal cual de los programas sociales, ¿no? Que no dependa de los sistemas asistencialistas, que me parece que a pesar de los cambios que ha habido en los últimos sexenios, sigue esa tendencia de un gobierno asistencialista que no resuelve el problema de pobreza, ¿no? O el problema de marginación, etcétera, etcétera. Yo no creo, honestamente, que haya un vínculo, digamos, cercano, ¿no? O inspirador para todo este tipo de programas. Sin embargo, lo que es un hecho es que la actividad pastoral en estos contextos no está peleada, evidentemente, con la actividad, por ejemplo, de muchas asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, Enlace trabaja mucho con la Misión de Guadalupe y que, bueno, evidentemente en estos diálogos, en estos mecanismos, no es raro que mucha de la gente que ha participado a nivel gubernamental, ¿no? Con otro tipo de convicciones, con ética, no todo lo que tiene que ver con el gobierno debe ser malo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente han tratado de buscar una solución
que me parece que no ha sido tan exitosa del todo, pero bueno, finalmente es una iniciativa, una alternativa a través justamente de este tipo de, este, de organismos, ¿no? O la Universidad Intercultural o lo que sea. Y bueno, a ver si entendí la segunda pregunta porque pues de repente me pierdo un poco, pero entendí la relación finalmente del EZLN, finalmente con esta actividad pastoral, con el proyecto de Samuel Ruiz y mucho de lo que se adjudicaba en su momento, que se vuelve verdad colectiva, Exacto, ¿no? exacto. En cuanto a un Samuel Ruiz que estaba Una involucrado con el acusación, una STL. acusación directa y con un gran desconocimiento de causa, eso es justamente. Habría que entrevistar a Samuel Ruiz, cosa que es muy, muy difícil para saber y a lo mejor no nos respondería con mucha certeza que hay, digamos, en ese aspecto. Yo creo que sigue habiendo gente que piensa que sí influyó muchísimo en el EZLN. El padre Ramón es muy interesante porque algo de lo que nos platicaba era que justamente Rafael Guillén, posteriormente subcomandante Marcos, ahora subcomandante Galeano, ¿no? eh, pues estuvo justamente en la Castalia y aprendió Tojolabal con el padre Ramón y bueno, se fue involucrando cada vez más. Y me queda claro que sí hubo ahí algún vínculo, pero no creo, honestamente, que el EZLN tuviera una relación tan directa, digamos, con la diócesis como tal, aunque sí creo que la diócesis influyó, evidentemente, en una práctica liberadora tal cual Ajá, de los eso. pueblos indígenas, no maoísta, ¿no? Ajá, Hay algunos autores que hablan del maoísmo ajá. como la influencia tal cual en las fuerzas de liberación nacional antes del EZLN. Eh, pero Samuel Ruiz me parece que tuvo un papel también muy, muy importante como mediador, ¿no? Sí, Pacificador. sí. Esa es la perspectiva que yo tengo. Claro, yo te lo he preguntado, obviamente, por tu experiencia académica de investigación, de haber vivido en la comunidad y todo, pero también mi percepción es esa, digo, desde esta pastoral participativa, por supuesto que se le empezó a dotar de cierta autonomía a los pueblos en términos religiosos, pero también con lo de la Universidad de la Tierra que te preguntaba, digo, el concepto que yo tengo de universidad es pensar en la universidad escolástica y tal, no, ya nos explicaste, es para bien y beneficio del desarrollo de la comunidad y por eso hay proyectos agroecológicos, de las letrinas, de las estufas ahorradoras de combustible, de energía, en fin. Sí, yo también creo eso, como que encontraron no un caldo de cultivo, sino una situación un poco apropiada para poder desarrollar los ideales del EZ. Lo que sí te puedo decir es que me queda clarísimo es que esta frase del mandar obedeciendo zapatista y de Marcos principalmente, lo he platicado en muchas comunidades tojolabales, en la misma entrevista que vamos a ver posteriormente del padre Ramón, en el sentido de que los tojolabales son individuos que hasta que todos están de acuerdo en tomar una decisión, se levanta la asamblea. No tienen la idea de la democracia de la mitad más uno, sino que todos de acuerdo, todos somos corresponsables, entonces vamos a tomar esa decisión. Pero esto de mandar obedeciendo se me hace, siempre lo he dicho, algo tan avanzado en el pensamiento tojolabal, tan avanzado como lo fue en su momento el contrato social desde la época de Rousseau, ¿no? El decir, ok, estamos dotando de gobierno o siendo que sea nuestro representante gubernamental, ya no el designio divino del monarca, sino que nosotros decidimos que nuestro representante va a ser tal y que no alcanzamos a comprender todavía nuestras sociedades, es decir, entre los mexicanos, no nos damos cuenta todavía de que al final de cuentas los políticos y los gobernantes son nuestros, o sea, así debería estar planteado, ¿no? Nuestros colaboradores, nuestros empleados, que se hacen cargo del bien común y de la gobernanza, pero son eso, no son los dueños del Estado, ¿no? Y eso es lo que me parece magnífico en el caso de los tojolabales, por eso me parece tan apasionante el tema, por eso te busqué, eh, doctor Jorge Valtierra, por el tema de las cañadas y todo esto, ¿no? Porque es muy interesante y tenemos que conocer cuál es el proceso que se dio.
tanto en la pastoral como en el caso de las cañadas y como en el caso de un texto que tengo aquí marcado que te quiero comentar, que es tuyo, que dice, para que nos lo reinterpretes, por favor, los resultados iniciales de esta búsqueda indicaban la necesidad de discernir la tojolabalidad, es decir, su cultura, su cosmovisión, su pasado, su realidad, etcétera. Habiendo poco conocimiento sobre el pasado tojolabal, se cayó fácilmente en la reinterpretación cultural, su asociación con elementos y circunstancias asociadas a un pasado histórico y religioso glorioso que dista mucho de la propia memoria tojolabal. Te quiero decir que en la entrevista el padre Ramón, esa del 2012 que vamos a ver, dice, yo soy un niño que nació en San Sebastián, es comiteco, es cositía, y dice, no teníamos idea del tojolabal, o sea, vivíamos todos mezclados y hablábamos de voz y todo, pero no teníamos idea. La identidad tojolabal se dio posteriormente y con todo esto que tú acabas de decirnos en este texto, ¿no? Bueno, sobre esa parte, creo que no he cambiado mucho mi manera de pensar. Hay una experiencia muy, muy interesante que justamente pude extraer a partir de esta convivencia finalmente con los tojolabales. Y finalmente, en diferentes eventos, por ejemplo, en la elaboración tal cual de esta pastoral, perdón, la elaboración tal cual del altar maya, de el tipo de ritual que se llevaba y que era dirigido en cierta medida por algunos agentes de pastoral, no necesariamente la misión de Guadalupe, había también una cuestión que a mí no me cuadraba. Ahí finalmente entra también como esta beta que en ese momento, pues también mis asesores y gente con la que llegaba a platicar, ¿no? Antropólogos, etcétera, pues me decían es que pues no hay que nada más creerse todo lo que está pasando y que haya armonía absoluta, hay que investigar, hay que indagar un poquito más allá, ¿no? Y eso me llevó también a consultar una serie de textos que me parece que en muchos aspectos siguen siendo bastante actuales sobre la cultura tojolabal. Entender finalmente al tojolabal no basta únicamente con el tojolabal que encontramos en las comunidades en la actualidad, eh, que evidentemente tiene alguna relación con muchas misiones católicas, ¿no? Y que evidentemente, pues ahí lleva a cabo una serie de prácticas, pues armónicas, evidentemente, con el catolicismo, pero también tenemos tojolabales que no son católicos y que han transformado por completo su manera de vivir la religión y, por lo tanto, la manera en que viven su vida. Para empezar, tenemos muchas, o la intervención tal cual de muchos grupos religiosos, incluyendo los católicos, aunque probablemente los católicos son un poco más permisivos, pero que de alguna manera prohíben, por ejemplo, la ingesta de cierto tipo de bebidas, ¿no? Alcohólicas, pensando, ¿no? El famoso posh, que en el caso de los tojolabales, bueno, yo no encontré que le llamaran así, pero bueno, finalmente un tipo de aguardiente como un curadito, bastante bueno y bastante fuerte, por cierto. Y pues más bien es justamente en una convivencia continua con estas personas, las pláticas tan extensas que tuve, por ejemplo, con el padre Ramón al respecto, y pues sí hay cuestiones que recrean de alguna manera algo que no es tojolabal, ¿no? En esa época, yo creo que ahora es un poco distinta la perspectiva que se ha tenido del tojolabal y ya es mucho más estudiado y más visible, me refiero a su pasado, ¿no? Pero el tojolabal, cuando lo vemos finalmente haciendo todo este tipo de prácticas y que se está aludiendo a Pacal de Palenque o se alude a una serie de símbolos o incluso el propio altar maya, hay cuestiones ahí que no cuadran y que alcanzaba a percibir y que ya después de mucho tiempo, cuando reviso los apuntes, cuando reviso las imágenes, un poco la descripción que yo hacía al respecto, pues era muy claro que había una cuestión un poco forzada, ¿no? Como me tengo que adaptar a esto,
Y lo que siempre me quedó como duda es, ¿y cómo serán ellos en la vida privada? ¿No? ¿Realmente seguirán reproduciendo esto, ¿no? Como parte de su vida privada? Eh, y después platicando con algunos amigos arqueólogos que nos encontramos en esa época, que trabajaban en Tenán Puente, pues también nos platicaban que entre agentes de pastoral o de otras partes llegaban, ¿no? Y hablaban de Tenán Puente, miren, ahí están los restos de sangre de los sacrificios. Y dice, no, pues eso es un hongo, ¿no? O sea, como que sí había una tendencia, digamos, de reinterpretar muchos elementos y que los relacionaban con un pasado tojolabal. Hablando bien justamente de los tojolabales, de este estudio histórico, es muy claro que tienen más cercanía, por ejemplo, con los chujes y con los canjobales, ¿no? Que tienen un origen en Guatemala y que de repente el propio tojolabal en Lomantán, por ejemplo, que también estuve ahí un tiempo, yo, bueno, pues tuve la fortuna de platicar con Tata Pedro, ¿no? Que era pues muy importante en la comunidad, era un diácono indígena, etcétera. Algo que nos decía es, en Guatemala está nuestro mushuk, ¿no? En nuestro ombligo, ahí está el origen. Y tiene que ver con los cuchumatanes, y tiene que ver con San Mateo Ixtatán, y tiene que ver, hay muchas cosas, ¿no? Y lo que me alude finalmente el seguimiento de todo este pasado tojolabal, gracias a los textos de Mario Humberto Ruz, gracias a lo que llegó a escribir Juan Pedro Viqueira, al padre Ramón, a Cata, Antonio García de León. Antonio García de León, en fin, lo que vemos es que siempre ha sido un pueblo oprimido, ¿no? Siempre fue un pueblo perseguido, mucho antes de la llegada de los europeos. Y que, bueno, estuvieron también en un periodo de relativo aislamiento, ¿no? Con la llegada, evidentemente, de los dominicos, el asentamiento, no permitir que entrara ninguna persona que no fuera indígena o que fuera dominica, ¿no? Y que de alguna manera vemos ahí también como una serie de elementos que nos explica por qué los tojolabales son como son, por qué de alguna manera no tienen muchas características que a veces le adjudican como el resto de los pueblos mayenses, que hablar de mayense pues también es una forma de interpretar, ¿no? De clasificar por su lengua y no necesariamente es adecuado o totalmente adecuado culturalmente hablando. Eh, y bueno, pues los tojolabales lo que vemos es que pues, son más tradicionales de lo que uno puede pensar. O sea, tienen un cristianismo muy profundo, eh, con algunas prácticas sumamente anticuadas, si lo vemos en esos términos. Aunque finalmente la cuestión que es muy propia de ellos, esta parte religiosa o esta religiosidad autóctona de la que a veces se habla con respecto a otros grupos como celtales, por ejemplo, como tzotziles, como los quichés en Guatemala, que tuve también una oportunidad de oro finalmente de estar ahí en Santa María Chiquimula, de estar conviviendo con Guayo, que es un sacerdote maya, ¿no? Un guía espiritual maya. Y al mismo tiempo con Ricardo Falla, un jesuita, y entonces ahí empecé también a entender muchas cosas. En el caso de los tojolabales hay cuestiones mucho más simples, ¿no? Que no son fácilmente percibidas, ¿no? Con una visita o con unas semanas de visita, sino cuando se ve, por ejemplo, a un anciano tojolabal que abraza una ceiba, ¿no? Y entendemos ya el significado de la ceiba. Y aunque esto se puede interpretar y puede ser muy similar a otras manifestaciones religiosas de grupos que no son tojolabales como canjobales, quichés, chujes, mames, en fin, no es lo mismo. O sea, hay una cuestión como muy propia de ellos. El hecho de comenzar una ceremonia religiosa para entrar a la ermita tal cual de su comunidad, haciendo esta forma de caracol, ¿no? Esta formación de caracol para entrar y tocando evidentemente estos carrizos, ¿no? Los tambores, que cada uno de los tambores tiene un significado, el carrizo que también tiene un significado. Ahí está finalmente como esa parte, ahí es donde encontramos ese sincretismo, por así decirlo, muy sutil y que es propio finalmente del tojolabal y que se diferencia, digamos, del resto. Esta parte me parece que se tiene que entender y que se tiene que analizar todavía más
para no caer como en estas reinterpretaciones en términos de Manuel Marsal, ¿no? Que se alude, no, pues el tojolabal es este. No, a ver, ¿con qué autoridad dices que el tojolabal es así? Y es algo que yo todavía no entiendo. Yo tendría que estar ahí años y años como el padre Ramón, y aún así, como bien decía el padre Ramón con mucha humildad, no alcanzo a entender absolutamente todo, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta idea también de patrimonio inmaterial, ¿no? En el sentido de una transmisión de conocimiento, ¿no? Pero que pues no es muy visible. Shannon Matis decía justamente, como no son tan visibles, no son tan folclóricos, no tienen una ropa vistosa, ¿no? Es ropa de paca, tal cual, de repente ver a una persona ahí con una camisa de Tommy, ¿no? O sus pantalones Levi's y sus botas y todo eso, dice uno, no, bueno, pues este ni siquiera es indígena, este ya es un mestizo ahí, pobre o lo que sea, ¿no? Con todos estos prejuicios que tenemos acerca de, digamos, seccionar a la sociedad, ¿no? Como por clases, según su imagen, según su estatus socioeconómico, etcétera, etcétera. Porque lo que tenemos todavía, y esta es la idea del indio idealizado del que hablaba Jean de Vos, ¿no? Tenemos todavía la idea de un indígena que tiene que usar plumas, que tiene que usar bordados, que además aparentemente eso tiene un origen colonial y no precisamente prehispánico, ¿no? Nos imaginamos un indígena que debe tener un indígena salvaje, un indígena poco desarrollado, o sea, ahí hay un eurocentrismo, como decía Dussel, muy arraigado y que no nos podemos quitar, ¿no? En ese sentido escribí también ese párrafo. Y Claro, creo no, que y es muy revelador, es que en verdad, o sea, cuando uno me dice, hay que explicarse esta tojolabalización, o sea, es cierto, hay que dar todo lo que acaba de explicarnos, ¿para qué lo repito si ha sido tan claro, ¿no? Pero bueno, temas muy interesantes y todo. No sé si quieras agregar algo, el tiempo ya nos devoró, Cronos. no, no, bueno, digo, independientemente del agradecimiento por este espacio y por recordarme estas experiencias, creo que hay muchos aspectos en los que tiene que seguirse trabajando. Me parece que sí debemos desarrollar un pensamiento crítico, un análisis muy acucioso, digamos, para los científicos sociales que se meten en este tipo de temas, o para el público que evidentemente tiene todo el derecho de emitir una opinión, pero antes de emitir la opinión hay que conocer de fondo esto. No voy a defender a la Iglesia Católica, o sea, eso no va por ahí, pero sí creo que debe reconocerse también la labor, la perspectiva que sobre todo esta ala, no sé si llamarle progresista o de izquierda o militante, ¿no? Tiene en relación justamente con estos pueblos. Y me parece que la labor que debemos tener, tanto activistas como académicos, como gente que finalmente quiere colaborar en esto, es una capacidad de diálogo. Por ahí va la idea de gobernanza, ¿no? Es importante concebir que no vamos a llevar cosas nuevas o que no vamos a enseñar o que no vamos a dar algo, ¿no? Tal cual a la gente porque la gente tiene la capacidad de resolver sus propios problemas. Más bien, vamos a acompañar, vamos a unirnos y en una dinámica de diálogo, ¿no? Propiciar que haya mayor participación de la sociedad. En este caso, si hablamos de pueblos indígenas, de campesinos, de gente que está en condiciones, por ejemplo, marginadas en el sector urbano, ¿no? Hablar de mujeres, hablar de niños, hablar de ancianos o personas de la tercera edad, hablar finalmente de cualquier minoría, ¿no? LGBT, etcétera, etcétera, necesitamos finalmente dialogar, generar una dinámica en la que se acompañe, se apoye, ser más abiertos, ser respetuosos, ¿no? Y buscar evidentemente una liberación finalmente de estas dinámicas que no todo es culpa del Estado, ¿no? La misma sociedad llegamos a ser racistas, llegamos a ser gente que discrimina, que no acepta finalmente otro tipo de ideas. Y bueno, pues ir transformando poco a poco. Si pensamos en términos de gobernanza, una unidad o mejor dicho, un diálogo finalmente entre diferentes sectores, llamémosle agentes económicos como empresarios, fundaciones, etcétera. Hablamos
justamente nosotros mismos como parte de una sociedad, aunque seamos ajenos a otro tipo de sociedades, y del sector estatal, se puede generar muchos cambios. Es utópico, creo que en estas condiciones y en la actualidad quizá todavía lo sea, pero se tiene que buscar mecanismos para lograr cambios profundos, ¿no? Y que los cambios evidentemente no están en darle más seca o darle una beca o darle cosas a la gente que lo necesita, sino organizarse, ¿no? Distribuir, por así decirlo, la riqueza, y que me parece que ningún gobierno, ni el actual, desde mi perspectiva, ha logrado todavía alcanzar algo por lo menos que se acerque tal cual a una solución de fondo, insisto, no nada más en comunidades indígenas, sino comunidades o sectores minorizados, más que minoritarios, ¿no? Pues a mí no me resta más que agradecerte no solo tu participación en este programa, Jorge, sino en ese trabajo que has realizado. A mí me ha permitido acercarme a conocer la historia, la interpretación de la pastoral y todo que ha estado tan cerca de nosotros, que ha moldeado nuestra realidad actual y para conocer mejor también el caso de las comunidades. Yo no lo pude decir hace rato, digo, estaba escuchándote muy atentamente, pero creo que también estamos tan divorciados de conocer la cosmovisión, conocer la realidad cotidiana de nuestras comunidades, las complicaciones que tienen en cuanto a traslado, en cuanto a sacar su producto agropecuario, en fin, tantas cosas de estas que habrá que conocer y que tus textos, por supuesto, son magníficos. Ya vamos a poner aquí un anuncio de qué libro es y dónde lo puedan conseguir y todo, porque sí vale mucho la pena. Creo que hay gente muy interesada en ello, pero que no teníamos el conocimiento de esta biografía, ¿sabes? Yo siempre lo he discutido. Hay un divorcio tremendo entre la academia y la sociedad que no nos permite ni a uno ni a otro tener este diálogo, esta conversación tan enriquecedora. Pues muchas gracias. El libro, de hecho, lo pueden descargar de forma gratuita, justamente en la página que tú ya tienes, de la UAPJO, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y estoy completamente de acuerdo contigo. La academia se tiene que enfocar mucho más en la divulgación y tener un mayor contacto justamente con la sociedad, ¿no? A Claro, través de la enseñanza se puede hacer mucho, a través de la docencia, pero no es suficiente. claro. Muchísimas Muy gracias. bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Que estén bien.